Esta semana en la red vamos a hablar de que el presupuesto para 2019 contempla aumentos para las dependencias que llevan mano en los proyectos prioritarios de este sexenio, y agárrense porque defensa es una de las áreas de las que les van a meter más varo. Y si pensaban que este no fue su año, piensen en Aurelio Nuño, que el día de su cumpleaños el presidente López Obrador derogó su reforma educativa. Bienvenidos a una semana más en la red. Nos da mucho gusto que nos estén viendo. Vamos a analizar lo que pasó en los últimos 7 días. Lo más importante es que hoy, sábado 15 de diciembre, ya se presentó el presupuesto de egresos para 2019 en la Cámara de Diputados. Todavía no lo leemos porque se está presentando en estos momentos en los que estamos grabando, pero en la semana el presidente dio algunos indicios de cómo iba a estar compuesto y va a estar sorpresivo. Muchas sorpresas, efectivamente. Una de las primeras señales es que va a haber más dinero para las dependencias que van a llevar a cabo los programas prioritarios, aquellos por los que votamos o no en la última consulta que hubo. Y la gran sorpresa de lo que se sabe hasta ahora es que Defensa Nacional va a tener un aumento. ¿Por qué sorpresa? Pues porque se supone que el tema de la militarización ya no iba a ser prioritario, y ahora resulta que siempre sí. Y que va a haber más lana para seguridad, con lo cual ya de entrada el primer presupuesto de Andrés Manuel, se parece mucho a los presupuestos que han presentado Calderón y Peña. Exactamente, año con año ellos presentaban el presupuesto y venía con un aumento para financiar la guerra contra el narco, y se esperaba, teníamos la expectativa de que Andrés Manuel hiciera lo contrario, y nos está dejando ahí medio en curva porque... O sea, sí, está el tema de la Guardia Nacional, pero eso no implicaba que hubiera un aumento, ¿no?, al presupuesto de la Sedena. Y otras áreas que van a tener un aumento presupuestal son la hora Bien, antes Sedesol, porque ya saben, esta secretaría que va a tener en sus manos plantar 1 millón de hectáreas con árboles frutales y maderables. Como precisamente se espera que no sea nomás cavar un hoyo y aventar la semilla, porque haciendo eso los árboles se mueren, sino que sea un programa de cuidado constante de estas zonas, y que va a requerir gente que trabaje de manera permanente en el cuidado y la cosecha de estos árboles, se le va a dar lana para que esto se convierta en empleos perdurables. Permanentes, ¿no? Se hablaba de 1 millón de hectáreas de árboles maderables y frutales. Vamos a ver. Ahora, para que no se queden con la idea de que la SEBIEN es la Secretaría de los Árboles, es la Secretaría del Bienestar, que era antes Desarrollo Social, encargada de todos los programas que tienen por objeto reducir las diferencias entre ricos y pobres. Ajá, y por eso a esa secretaría también le van a dar más lana, porque esta secretaría es la que va a repartir la pensión universal a adultos mayores, la pensión a personas con discapacidad, y la pensión más bien las becas que le van a dar ahora a todos los estudiantes, y este programa de capacitación para el empleo. Que va de la mano con, por lo menos el asunto de las becas para trabajo, va de la mano con la Secretaría del Trabajo, ¿no? Pero sí, o sea, toda la lana que se reparte, digamos, aunque suene feo, viene o pasa por la Secretaría, o va a pasar por la Secretaría del Bienestar. Y que justo, qué bueno que dijiste eso, porque Secretaría del Trabajo es otra secretaría a la que le van a aumentar el presupuesto este año, y yo no sabía por qué. Es porque le toca el programa de capacitación de jóvenes construyendo el futuro. Ya saben, les van a tocar 3,600 varos, y tienes entre, ¿cuánto es? ¿15 y 29 años? No estoy seguro del piso, o sea, de los 15 años, no sé si son 15, porque recuerden que en México por ley está prohibido que los menores de edad trabajen. Entonces, yo creo que es de 18 a 29, ¿no? 29 es la edad límite para ser legal, para ser joven en México. No, pero justo la edad para no trabajar está prohibida antes de los 15, a partir de los 15 con permiso de los padres, y que no sean chambas de riesgo, ya sabes, sí pueden trabajar. Bueno, ese programa va a correr a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Otra secretaría a la que le van a subir lana, según dijo Andrés Manuel en sus conferencias mañaneras, esa la de salud. Salud viene bien interesante. Sí, porque justamente uno de los programas prioritarios, o sea, no entre comillas de que no sea cierto, sino como para señalarlo, es que se va a cubrir el asunto de los medicamentos, ¿no? Que ya no haya desabasto y que haya atención médica para todo mundo.
Esto implica, entre otras cosas, que haya el personal suficiente pues, para atender a los pacientes. Y una primera señal que se envía en ese sentido es que todo el personal eventual o que no estaba formalmente adscrito a la Secretaría de Salud o alguna dependencia de salud, pues ahora ya va a estar, ¿no? Y eso implica, pues dinero para eso, ¿no? O sea, hay que pagarle a esa gente con salarios. Que ahí, o sea, esta Perdón. semana ha sido todo un tema, o sea, la cuarta transformación lleva 15 días y ha sido como la montaña rusa, donde estamos arriba y otros estamos muy abajo. O sea, esta semana comenzó con un anuncio de la Secretaría de Hacienda diciendo que los trabajadores por honorarios en todas las áreas de gobierno ya no van a ser contratados y incluso hay alguna desazón. Ciertas zonas como el IMER no están recibiendo dinero, se acabó con un programa, el programa Edúcalos, se acabó, la gente que trabaja por honorarios en la Biblioteca Vasconcelos también está manifestando que no han recibido sus pagos. Y por otro lado, no sabemos qué va a pasar con la gente que hoy trabaja Trabaja por por honorarios. Yo honorarios. entiendo porque lo dijo Mario Delgado en su gira de medios, que nos van a despedir. O sea, Andrés Manuel y su nueva administración está asumiendo que todas las personas que trabajan por honorarios Son son aviadoras. aviadoras. En el gobierno hay mucha gente que no tiene plaza. O sea, si ustedes creen que trabajar en el gobierno es tan glam como mi chamarra, están muy equivocados. El gobierno creció mucho y necesita gente, necesita recursos humanos, o sea, crece de verdad en el sentido, pues que hay más cosas que hacer cada vez. Y en lugar de abrir una plaza para contratar a alguien con derechos laborales, seguro, Infonavit, todas esas, Fobista en este caso, Ujú. contratan a la gente por honorarios, es decir, esta gente entrega facturas para cobrar. Que seguramente muchos de ustedes saben cómo funciona eso porque desgraciadamente esa se ha convertido en una de las modalidades de empleo para muchas personas jóvenes profesionistas, ¿no? O sea, ya no hay trabajos de plazas como dice Karina, porque eso además implica meterte en un lío con el sindicato, entonces lo que haces es abrir esos espacios pues de alguna manera más flexibles que implica O de una esto. manera bien hechiza, a mí me parece que Ajá. es una manera bien hechiza. Sí, entonces, por un lado, suena bien en la idea de acabar con estos cargos por honorarios, de confianza, como les dicen, pero no necesariamente va a implicar, por lo que se sabe, la regularización de esos espacios. O sea, más bien parece que va a ser una corredera o una cortadera de cabezas, lo cual creo que no es justo, porque no es justo quedarse sin trabajo, pero que además son cuadros técnicos o profesionistas muy especializados en cosas muy particulares, ¿no? Entonces, si sacas a esas personas, pues ¿quién se va a hacer cargo de Ahora, eso, no? a mí me asusta un poco porque pareciera que en la visión de la cuarta transformación hay empleos que sí son necesarios y hay empleos pues, de los cuales vas a prescindir. Parte de los empleos que están cortando, Andrés Manuel dijo ya no va a haber unidades de comunicación. Ajá, Yo los de soy comunicación social. periodista de formación, yo trabajo fuera de las redes, aunque ustedes no lo crean, y trabajo en medios de comunicación y créanme que son necesarísimas las áreas de comunicación en las dependencias de gobierno. También quiso cortar las unidades de De género. género, pero parece que esas se salvaron porque las feministas protestamos. Y por otro lado, o sea, él dice, estos trabajos no sirven, no nos hacen falta, quién sabe qué hacen en esas áreas, vas a darles cuello, porque además han de ser aviadores, lo cual es muy injusto. Y por otro lado, él considera que hay gente que sí merece tener plaza, porque son médicos, Como los médicos, ¿no? exacto. O enfermeras, digo, está bien, pero más bien creo que debería Entonces es una dignificar el revisión, trabajo de todos. hacer una revisión exhaustiva de cuáles son esas plazas, quién las tiene y para qué sirven, y las que sean necesarias conservarlas y como dices tú, redignificarlas, ¿no? O sea, pasar de un esquema de flexibilidad laboral, ahí sí, con muchas comillas, como decía Calderón, a un esquema pues de formalidad, ¿no? Que tengas todo en regla, derechos, derecho a la salud, al trabajo, digo, al retiro, ¿no? Cotizar para una vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí, este es uno de esos pasos, pues no, si no decir mal dados, dados raro, ¿no? Por el nuevo gobierno, Dados raro, y ha dado otros raro. Ahorita vamos a hablar pues, de la reforma educativa que ya no está. que ya no está. Y pues la reforma educativa, la superpolémica reforma educativa llegó a su fin esta semana. El mero día del cumpleaños de Aurelio Nuño, la cuarta transformación le regaló
la derogación de la reforma. Pero ¿quién fue Aurelio Nuño? Un tipo bastante gris y desagradable, pero además de eso, fue el artífice, fue secretario de Educación Pública con Peña Nieto y por tanto el artífice de la reforma educativa, ¿no? Esa fue su gran obra como secretario de Educación Pública. Y ahora, Andrés Manuel, de cumpleaños, le regala la derogación. A ver, ¿en qué consiste esta cosa? La reforma educativa, para decirlo muy rápido, decíamos fuera de cámara, pues nos la vendieron como un sistema que iba a mejorar la calidad de la educación en México. Sí, el gran mito de la calidad, ¿no? Como si todo, bueno, sí, o sea, todo tiene que ser de buena calidad, ¿no? Hay calidades buenas, malas, pero nos clavaron ese mito de la calidad con lo de la reforma y no pasó No pasó nada. básicamente porque la reforma educativa no reformó ni un solo plan de estudio, los planes de estudio quedaron igual, metieron ahí algunas cosas muy maquilladas, como, ay, sí, mejoramos la educación porque pusimos clubs en las escuelas. Pues no es cierto. Creo que lo único que funcionó fue lo de las escuelas de tiempo completo, ¿no? Ajá, pero según yo eso no era ni parte de la reforma educativa, ya venía de atrás. Y al final, y nos la quisieron vender como que la calidad también iba a mejorar a partir de evaluar a los maestros, lo cual pues ya pasaba antes. Y lo único que cambió con la reforma educativa fue que esta evaluación para los profesores iba a ser una evaluación de la cual iba a depender su trabajo, lo cual implica ciertas cosas conflictivas porque eran profesores que ya tenían plazas, o sea, en teoría tu trabajo ya estaba seguro, ahora iban a ser evaluados para ver si sí se quedaban en sus empleos. Esas por ahí iban las críticas a la reforma educativa. Que una de ellas era que en educativa no tenía ni un pelo y más bien era una reforma laboral en contra de los maestros sindicalizados, ¿no? Que sí es cierto que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, el que era el Baster Gordillo, la lideresa, pues ya venía con muchos vicios detrás, ¿no? O sea, sí es cierto que había profesores que tenían super plazas con super salarios y que en su vida habían pisado un salón de clases, ¿no? Pero no era la realidad de la mayoría de los profesores y Peña Nieto, en su afán por darle un golpe político, porque no era otra cosa más que oponerse a un poder real, o de facto, como dicen ahora, que era el del Bester, pues les metió la reforma y a ella la metió en la cárcel además, ¿no? Ajá, y pues bueno, por eso cuando escuchan a nuestra cabejita de algodón decir la mal llamada reforma educativa, es porque en el fondo la educación no se movió nada, lo que cambió fue Las totalmente las condiciones laborales. condiciones laborales de los profesores. Pero bueno, ya tenemos una nueva iniciativa de reforma al artículo tercero de la Constitucional. Constitución, que fue, bueno, fue todo un show, ¿no? La presentación, no, de entrada la iniciativa la presentó en la semana en sus conferencias matutinas, ahí firmó el decreto, ahí le puso la poderosa y la enviaron. Ahora, para que eso tenga o que obre realidad, tiene que analizarse en la Cámara de Diputados, analizarse y aprobarse en la Cámara de Diputados, analizarse y aprobarse en el Senado, analizarse y aprobarse en 2/3 de los congresos locales. No, en la mitad más uno. Ok, Las bueno, pero constitucionales son la mitad más uno. en los congresos estatales, es decir, en las cámaras de diputados de los estados, para que cobre fuerza y entre en vigor, lo cual pues no va a pasar de la noche a la mañana, ¿no? O a lo mejor sí, ¿eh? O sea, Peña lograba que sus reformas estructurales Pasaran. estuvieran pasadas en 2, 3 meses. Pero bueno, el punto no es ese, o sea, ese es como el procedimiento legislativo, lo que ¿Cuál es el contenido de este la procedimiento? sustancia de la reforma de Andrés Manuel es, uno, acabar con ese enfoque punitivo de la evaluación, es decir, no es que estemos en contra o el nuevo gobierno esté en contra de la evaluación va a seguir, pero ahora en lugar de correrte de tu trabajo, se te van a ofrecer las oportunidades para que corrijas esas deficiencias que tienes como profesor o profesora, ¿no? Con nuevas técnicas pedagógicas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, se elimina el Instituto de Evaluación Educativa, el IEE, que INE. el INEE, que era el encargado de aplicar los exámenes y a quien no los pasaba, pues darles cuello. Y la polémica, más que en eso, estuvo en que, por lo que parece ser, o lo manifiestan como casi un error de dedo, es que a la hora de pasar las notas del PG a la computadora,
le quitaron la palabra autonomía a lo que tiene que ver con la educación superior en México, como la UNAM o la UAM o otras universidades. La cuestión de la autonomía pues es fundamental por la cuestión de no depender de un poder que te diga que sí y que no enseñar, ¿no? Que además está bien padre porque la reforma educativa no tiene así nada, pero nada que ver con las universidades. Pues se les fue. Se les fue. Se les fue. Dice Moctezuma Barragán, su explicación fue que pues la iniciativa pasa por muchos lados antes de llegar a la Gaceta, pasa de una computadora a otra, y que muy probablemente a la hora de pasar de una compu a otro, de traducir los formatos, se les fue la palabra autonomía. Pero bueno, después de un señalamiento que se le hizo al presidente en las propias conferencias, pues nuestra cabejita de algodón, tal vez de mala forma, pero ya reconoció que... De muy mala forma. Ya reconoció que eso tiene que estar y al final quedó, lo cual nos deja a muchas personas muy tranquilas porque la autonomía creo que es fundamental en la educación. Otro asunto que está ahí de fondo es que también lo presentaron muy mal, el secretario de Educación Pública dijo que ahora se va a valer copiar. Y todo el mundo dijo, ¿cómo que ya se va a poder copiar? Y no, o sea, más bien él habló de pasar de un modelo individualista de evaluación del alumno, o sea, obviamente cada quien va a tener su calificación, pero que la construcción del conocimiento ya no va a ser dependiendo de la persona, sino en colectivo, ¿no? Que eso va a implicar, pues, nuevas formas. Ahí sí pasa por Ahí la sí cuestión... estoy de acuerdo. Ajá, ahí sí pasa por una reforma educativa, ¿no? O sea, estás cambiando el modelo a través del cual o a partir del cual tú impartes el conocimiento y los niños y las niñas en las escuelas pues se lo aprenden y no nada más me lo aprendo de memoria, sino que lo hacen suyo, ¿no? Creo que es positivo, hay que ver cómo funciona, ¿no? Y eso cambia la manera en la que todos nosotros fuimos educados. Y esperemos que cambie la manera en que nos vamos a comportar en el futuro y en que vamos a pensar al otro y nuestro papel dentro de la sociedad, ¿no? O sea, pensado respecto a que hay otra persona pues que también tiene necesidades, que también está ocupando el mismo espacio en el que estamos y que no nada más nuestros deseos valen, ¿no? Exactamente, es romper un poco, se me va a salir lo chairo, van a disculparme, pero es romper con la lógica del capitalismo, ¿no? De esta individualidad salvaje así a rajatabla, ¿no? De que primero yo, después yo, y si todavía hay chance, pues también yo, ¿no? Y pasar a un esquema mucho más horizontal de construcción, no nada más del conocimiento, sino de lo que entendemos como sociedad. No, sí se te salió lo chairo bien, cabrón. Qué padre, no, que se les salga lo chairo más seguido. No sé ustedes qué opinen, díganos qué opinan de la chairez, si les gusta verla, si la quieren limitar en este programa. Por el momento, pues esto ha sido todo, amigos. Esto ha sido todo. Ya no hay que hacer eso. No creo que ya nadie se acuerda, ¿no? Ese fue un mal chiste referenciado a cómo cerraban las caricaturas de los Looney Tunes hace No sé, puro viejito, años. Yo creo que sí se acuerdan. Ay, hicimos un Dennis Dresser sin querer, pero sí. Bueno. Ni modo, se nos sale. Pasamos del chairo al derechairo. Al derechairo. Porque aquí caben todos, ya saben, la red somos todos, aunque no nos guste. Y pues eso ha sido toda esta semana. No sé si tú quieras destacar algo más. Pues nada más así rapidísimo, de volada, no extendernos mucho. Hablábamos de los privilegios ridículos de la Corte la semana pasada y esta semana quedó evidenciado este asunto a través con la figura del Lord Magistrado, un juez en Veracruz que presumió que tiene 1000 Rolex y 800,000 de puros superfinos. Nomás tiene 4 Rolex. Y no sé, ¿no? Es como $500,000 varitos ahí, ¿no? Nomás leve, ¿no? Pero bueno, ese es lo que está detrás de esos grandes salarios, ¿no? Ese ostentamiento del poder económico que puedes obtener, ¿no? De ganar 600,000 pesos al mes. Y bueno, esa, para cerrar. Ahorita los vamos a dejar con unas bonitas fotos de Lord Ministro, para que o les dé coraje o les den ganas de ser ministro. O las dos, pero bueno, esto ha sido todo. Síganos en nuestras redes. @somos la red. La red, ¿eh? Somos la red. @somos la red en todos lados, Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbanse, píquenle en donde va, no sé dónde va, pero ahí píquenle. Y pues nos vemos la próxima semana. Y suscríbanse a YouTube.